Gloria a Dios, aleluya. Buenos días a todos, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Si hay una verdad, amados hermanos, en la Biblia, es que si Dios nos engendró como hijos, eso nadie te lo puede quitar. Amén. Si usted es hijo de Dios, es un privilegio que Dios le dio. Dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de nosotros, amado hermano, Él nos tiene agarrados de su mano, amén, de nuestra mano. Es Él que nos tiene agarrado a nosotros. Hermanos, vamos a seguir con nuestra serie de la carta a los romanos. Y le voy a pedir por favor que vaya rápidamente a la Biblia. Y la habla en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Hoy vamos a estar predicando sobre el tema: la gracia y la justicia es un regalo de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? La gracia y la justicia es un regalo de Dios. Le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos van a ver a través de la página de Facebook y de YouTube. También le damos la bienvenida a los amigos que tenemos aquí. A Leti, sea bienvenida, es un placer tenerla entre nosotros. Esperemos también, amados hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes y que sea Dios hablándonos hoy. Hermano, la carta a los romanos, como les dije al principio de esta serie, es la carta magna de la Biblia. Hermano, muchas personas, entre ellos grandes padres de la fe, se han convertido al estudiar o al escuchar predicar la carta a los romanos. Entre ellos Agustín de Hipona, entre ellos Martín Lutero y John Wesley. O sea, esta carta, amado hermano, es un escrito exageradamente de bendición para cada uno que le estudia o le escucha. Y es mi oración, amado hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que sea confrontándolo a usted también de pecado, que sea guiándolo a toda verdad. Y si todavía usted no tiene a Cristo en su corazón, todavía el Espíritu Santo no vive en su vida, amado hermano, que hoy sea el día. Amén. Vamos a leer los dos primeros versículos de Romanos capítulo 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Esta es una pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Lo vamos a dejar ahí mejor para estudiarlo desde el primero, desde el 1. Hermano, hemos venido estudiando a través de las últimas 2 semanas el capítulo 1 y el capítulo 2. Y Pablo en el capítulo 1 decía que todos los gentiles, recuerde, todos los gentiles son todas las naciones que no son judías. Y Pablo decía, ningún hombre tiene excusa. Porque hay mucha gente, amado hermano, que cuando uno le platica el evangelio, le habla el evangelio, le presenta el evangelio, suelen decir, ¿y qué pasa con aquella gente que no escucha el evangelio? Aquellas personas que están en una tribu en África, o aquellos indígenas que están en el fondo del Amazonas donde nadie entra. ¿Dios los va a juzgar a ellos y los va a mandar al infierno? Dios sería injusto, dice las personas. Y Pablo nos dijo en el primer capítulo, amado, como resumen para que tenga el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, que ningún hombre, ninguna mujer es excusable. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios les ha puesto su ley en el corazón a cada persona. Lo que quiere decir, amado hermano, que cuando una persona hace algo malo, tiene algo adentro que es la ley de Dios y le llamamos nosotros conciencia. Y esa conciencia, cuando usted hace algo malo, lo acusa. Y esa misma conciencia, cuando usted hace lo correcto, lo hace sentir bien. Aparte, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, ustedes son inexcusables porque también la misma creación les dice que existe un Dios. Y que este Dios es moralmente bueno. No van a tener excusa. Entonces los judíos estaban viendo lo que Pablo le estaba diciendo a los gentiles, y los judíos decían, sí es verdad, estos inmundos, estos pecadores, estos que no son el pueblo de Dios, estos perros, decían. Tiene razón Dios de juzgarlos y de mandarlos al infierno. Pero Pablo, amado hermano, cuando termina el capítulo 1 y empieza el capítulo 2, se da la vuelta y empieza a predicarle a una audiencia diferente. Ya no a los gentiles,
sino a los judíos, sino a los religiosos, sino a los que moralmente se creen mejor que todas las personas. Yo soy moral, yo no soy como este pecador, yo no bebo, yo no fumo, yo no robo, yo no engaño a mi esposa. Y Pablo les empieza a decir a estos, amados hermanos, y tú que juzgas, haces lo mismo que ellos. Tú que juzgas, tú que dices ser guía de ciegos, tú que dices ser maestro de niños, tú que dices que todos son pecadores, los juzgas, los condenas, pero tú también haces lo mismo. Y los judíos se quedan, hermano, ¿cómo? Y es lo que vamos a ver en el capítulo 3. ¿Cómo puede ser posible eso? Y la primera objeción, amado hermano, que hacen los judíos es, y entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Los que no estuvieron la semana pasada, la circuncisión es la marca que tenían los judíos como pueblo de Dios. Y decíamos, ¿cuál es la marca de nosotros, la iglesia? El bautismo. El bautismo, amado hermano, por eso nosotros no bautizamos a cualquier persona, porque el bautismo es cuando una persona está 100% segura que Cristo vive en él, que el Espíritu Santo lo hizo una nueva criatura. Entonces se lleva las aguas, porque el bautismo no es para salvación, el bautismo es para decir, yo soy hijo de Dios y lo digo públicamente. El día que me miren haciendo lo malo en la calle, me pueden juzgar, me pueden llamar la atención, porque yo digo ser cristiano y soy un representante de Cristo en esta tierra. Para eso es el bautismo, no para salvación. Ellos decían, ¿de qué nos sirve entonces haber sido escogidos por Dios? ¿Acaso no por eso somos salvos? Y Pablo les dice no. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué les está diciendo Pablo? Todos los seres humanos necesitan arrepentirse, sin excepción. Tanto moralistas, tanto judíos, tanto religiosos que no viven realmente la palabra de Dios, como los gentiles. En pocas palabras, Pablo está diciendo toda la humanidad va a ser juzgada bajo el juicio de Dios, que es según verdad, amados hermanos. Nosotros, le decía la semana pasada, juzgamos por vista. Hay gente que ni siquiera conoce a otra gente, pero le han hablado mal de esa persona y dice, sí, esa persona cae mal, esa persona es altanera, esa persona es odiosa. Y le dice, ¿eres amigo de él? ¿Lo conoces? Ah, no, pero me han hablado de él. ¿Quién es? Usted ya formuló un juicio. Usted no está juzgando justamente. Usted está condenando a la persona sin siquiera conocerla. Y Pablo dice, nadie es excusable. Todos, amados hermanos, se tienen que arrepentir, porque el justo juicio de Dios va a caer sobre toda la creación, tanto a los gentiles como a los que juzgan y hacen lo mismo que son los judíos. En pocas palabras, amado hermano, el único camino al cielo es poner nuestra fe en Jesucristo, venir en arrepentimiento y fe después de haber escuchado el evangelio de Dios. Este evangelio que predicamos no es de nosotros, hermano. El evangelio que predicamos es el evangelio de Dios. Y Pablo va a hacer aquí, amado hermano, como una plática con otro judío imaginario. Pablo, al ser judío, conoce bien los pensamientos judíos. Acuérdense que Pablo no solamente era judío, sino que Pablo odiaba a la iglesia. O sea que Pablo sabe de qué forma le puede refutar a otra persona cuando le presenta el evangelio. Mire, una de las cosas que usted puede ver bien fácil, cada vez que presenta el evangelio a una persona, las personas le salen con cada pregunta, hermano. Como la que dije al principio. ¿Y qué de aquella persona? Usted le está diciendo, corre por tu vida. Porque si no te arrepientes, viene castigo para ti. Porque la ira de Dios va a caer en ti. Pero si tú te arrepientes, ya la ira la pagó Jesús por nosotros. Y la persona, en vez de estar pendiente del evangelio que le está predicando, dice, y a ver, ¿y de dónde sacó mujer Caín? Hermano, y a veces dan ganas de decirle, tú ya tienes tu mujer, ¿para qué andas preguntando por la mujer de otro? Interésate en el evangelio que te estoy predicando. Hay otro que dice, sí, pero ¿y aquellas personas que nunca escucharon el evangelio? Y a ver, ¿y los dinosaurios?
cómo se extinguieron los dinosaurios. Y le estás hablando del evangelio de Dios. Hermano, ahí es donde usted tiene que decir y ser sabio. Me paro aquí porque esta persona no quiere oír la palabra de Dios. Cuando nosotros presentamos el evangelio, amado hermano, la persona debería de correr a Cristo. Eso sería lo ideal, pero no es así. Y aquí Pablo va a tener un monólogo con sí mismo, pero hablando con otro judío imaginario. Y Pablo va a hacer preguntas y el otro le va a refutar, pero Pablo le va a aclarar los pensamientos que tiene esta persona. Pero le digo, es mi oración, amado hermano, que Dios por medio de esta predicación lo confronte y que lo haga entender que usted tiene la necesidad de arrepentirse si usted no tiene a Cristo. Corra, escape por su vida. Dice capítulo 3, verso 1. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Pablo va a hacer una plática, como le digo. ¿Y qué ventaja, dice, tiene el ser judío y de qué aprovecha la circuncisión? Si en el capítulo 2, Pablo, tú ya dejaste claro que tanto gentiles como judíos son pecadores. Entonces, ¿qué ventaja tiene que yo sea judío? ¿Qué ventaja tiene que yo tenga la marca de la circuncisión? Y Pablo le contesta en el verso 2. Miren lo que dice el verso 2. Grande en todo sentido es la ventaja que tienen. Grande en primer lugar porque a ellos le había sido confiada los oráculos de Dios. Pablo dice mucho en la Reina Valera, mucho en toda manera. Primero, ciertamente, que les ha dado la confianza de la palabra de Dios. Hermano, imagínate el privilegio que tuvo el pueblo de Israel. Era un pueblo pequeño, la misma Biblia dice que era un pueblo insignificante. Y que Dios lo escoja, amado hermano, para que sea su pueblo. Y es lo mismo en nosotros. Nosotros somos pecadores, amado hermano, empedernidos. Nosotros, amado hermano, no somos pecadores porque pecamos. Al contrario, pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Pero Dios, amado hermano, tanto mostró misericordia con el pueblo de Israel como en nosotros. Imagínate, Dios nos apartó del mundo, nos santificó, nos sacó del mundo y nos puso en una iglesia donde estamos una comunidad cristiana de hermanos que adoramos a Dios aparte del mundo. Eso es ser santo. Y es un privilegio grandísimo que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿será un privilegio que Dios aparte a todo un pueblo? Claro, le dice Pablo. En primer lugar, fueron escogidos como pueblo de Dios. Segundo, le dice Pablo, beneficio. A ustedes se les presentó primero la palabra y se la dio para que ustedes le expandieran. ¿Te imaginas el privilegio que Dios te dé su palabra para que tú la guardes y tú la prediques? Es un privilegio, amado hermano, grandísimo. Y Pablo le sigue diciendo, Dios les ha dado la ley, donde aparece no solamente quién es Dios, sino cómo es su carácter. Y ese es un regalo tremendo que recibieron los judíos. Veamos la ventaja, amado hermano, que tenían los que estamos estudiando el libro de Jueces los días miércoles. Entendemos mejor esto de la ventaja que tenían los judíos. Hermano, cuando el pueblo de Israel peleaba con otro pueblo, amado hermano, y ellos estaban obedeciendo a Dios, ¿quién era el que peleaba por ellos? Dios. Dios usaba la naturaleza a beneficio de los israelitas y hacía que cayera granizo y mataba a sus enemigos. Dios usaba la lluvia, amado hermano, y hacía que los torrentes, los ríos que ya estaban secos se llenaran para que los iban a atacar con carros no se pudieran mover. Jueces, lo estamos estudiando el miércoles. Si no viene el miércoles, venga a estudiar Jueces. Dios les había dado ese privilegio ¿a quiénes? ¿A cuántos países? ¿A cuántas naciones? A una. ¿A quién? A Israel. ¿Te parece poco? No, es un privilegio que ellos tenían, que cuando ellos iban a la batalla, peleaban del lado de la victoria. Y Pablo les sigue diciendo, ustedes han tenido el privilegio porque Dios les ha revelado cosas que a otros no. Mire, ¿sabe que Dios cuida a su pueblo hasta de las pandemias, hermano? ¿Sabe que Dios cuida
a su pueblo hasta de las enfermedades. Vaya a Levítico, capítulo 13, verso 1 al 4, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. Levítico, capítulo 13, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios. El Señor habló a Moisés y a Aarón. ¿De dónde eran Moisés y Aarón? Israelitas. Diciendo, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra, en la piel de su cuerpo será traído al sacerdote Aarón o alguno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo y el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo. Es una infección, ¿de qué dice? De lepra. ¿Qué prevenía esto, hermano? Que si una persona tenía el inicio de la lepra, ellos lo apartaban y lo ponían en cuarentena. ¿Se acuerda cuando pasamos por la pandemia? Que nos pusieron en cuarentena. Bueno, eso no lo inventaron los científicos de ahorita, eso Dios lo dijo en la Biblia a su pueblo primero. Las otras naciones no tenían esta información. Cuando ellos enfermaban, se enfermaba toda la ciudad. Cuando estos enfermaban, agarraban al que estaba enfermo, lo examinaban y si tenía una enfermedad contagiosa, lo ponían afuera del campamento, lo estaban monitoreando hasta que se sanara, lo volvían a dejar entrar. Entonces evitaban las enfermedades. ¿Qué otra cosa Dios les dio de privilegio? Acuérdese, el judío imaginario que platica con Pablo está preguntando, ¿y cuál es el privilegio de ser judío? Ya te he dado varios, hermano, ahí te va otro. Deuteronomio, capítulo 23, versos 2 y 13. Vaya ahí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio 23, 12 al 13. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás ahí. Espéreme, hermano. Oiga bien esto que le está diciendo Dios. Hermano, Dios tiene cuidado hasta de la higiene de su pueblo. Aquí va a haber cosas que ningún otro pueblo, va a leer algo ahorita que ningún otro pueblo hacía. Mira lo que dice. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás ahí. Y tendrás entre tus herramientas una pala. La Reina Valera dice una estaca, algo para abrir un hoyo. Y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir, ¿qué dice? Tu excremento. Dios, amado hermano, le dijo al pueblo que cuando ellos hicieran sus necesidades no las podían hacer ahí mismo donde vivían. ¿Por qué? Porque el excremento, amado hermano, trae enfermedades. Los otros pueblos se hacían donde querían. ¿Se imagina el olor que había en las ciudades en ese tiempo? Dios le dice a su pueblo, entre las herramientas también vas a andar una pala o una estaca. Y cuando tú tengas ganas de hacer tus necesidades, no las vas a hacer ahí para que se quede ahí, se llene de mosca y empiecen a enfermarse. No, vas a salir, vas a abrir un hoyo. Después se le conoció a eso como letrina. ¿Quién inventó las letrinas? Dios. Abrían un hoyo, hacían y después lo tapaban. Así no habían microbios, no habían enfermedades. Pablo le está diciendo a esta gente, ¿te parece poco? La ventaja que tiene siendo judío. Pero le trae un ejemplo, amado hermano, que de verdad cuando lo leí me voló la cabeza porque ¿cómo es Dios con su pueblo? Hermano, Dios es fiel a su palabra a pesar de nosotros. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y Él es fiel a su palabra. Mire, en Edad Media, las personas, hermanos, tuvieron una enfermedad que se llamó la peste bubónica o la peste negra. ¿Oyeron de eso? La peste negra, amado hermano, mató 50 millones de personas. ¿Sabe cuáles fueron las personas que menos se enfermaron y menos murieron? Los judíos. Los judíos. ¿Por qué? Bueno, dice, amado hermano, lo que leí en el estudio, que los estrictos
hábitos de higiene religiosa y sus leyes dietéticas que tenían, el judaísmo, amado hermano, exigía lavarse las manos de manera constante cuando alguien tocaba o trabajaba o iba a comer. En Edad Media no era normal que la gente se lavara las manos. Es más, no era normal que la gente se bañara. No sé si sabe. La gente, amado hermano, se bañaba cada 15 días, cada 8 días. Los judíos, por la palabra que tenían, la ley de Dios, Dios les había enseñado que cuando hicieran sus rituales se tenían que bañar. Que cada vez que comían se tenían que lavar las manos. Cada vez que se ensuciaba se tenían que lavar las manos. Era un baño ritual obligatorio. El lavado de la ropa también. Y ese lavado de la ropa mantuvo a raya la proliferación de las pulgas y de las ratas, que eran los que causaban la enfermedad o la pandemia de la peste negra, de la peste bubónica. Hermano, hasta la comida que Dios les había dicho que tenían que comer, los salvó de eso. ¿Por qué? Porque donde hay muchos cerdos, ¿qué hay? Basura. Y donde hay basura, ¿qué trae? Ratas. Y las ratas traen pulgas. Y las pulgas se le pegan a la gente en la ropa. Y esas pulgas picaban y enfermaban a la gente de la peste bubónica o de la peste negra. Y les traigo este ejemplo y les pregunto, ¿tendrían algún beneficio más que las otras naciones, los judíos? Sí, y muy grande. Dios, amado hermano, protegiendo a su pueblo. Además, Pablo, amado hermano, ahorita que está hablando, va a retomar luego esta plática en el capítulo 9. Vaya ya, capítulo 9, versículo 4 y 5. Y Pablo va a extender más el privilegio de ser judío. Va a darles a entender qué otros privilegios tuvieron por ser judíos y por estar circuncidados. Dice la palabra de Dios, Romanos, capítulo 9, verso 4. ¿Qué son los israelitas? A quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿A quién le pertenece? A los israelitas, dice Pablo. ¿De quién son los patriarcas? De quién, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿se imagina que Cristo hubiera sido mexicano? ¿Cómo se sentirían los mexicanos? Si hubiese sido hondureño. ¿Ah? No, hombre, estás hablando con el pueblo donde vino Cristo. Los hondureños somos aquí los que... Pablo le está diciendo, ¿les parece poco? ¿Les parece poco que fueron escogidos donde vienen los patriarcas? ¿Les parece poco que se les fue dado la palabra de Dios a ustedes? ¿Les parece poco que de ahí desciende según la carne el Hijo de Dios? ¿Les parece poco? Y Pablo le calla la boca. Pablo le calla la boca a esta gente. Versículo 3. Romanos, volvamos ahí. 3:3. Y dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueren infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? 4. De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tu palabra y venzas cuando seas juzgado. Pero le digo, este versículo, este capítulo 3, según no yo, hermanos, según los estudiosos, según los comentaristas, es uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia. Muy difícil. Y yo le oro a Dios, amado hermano, para que me dé gracia para por lo menos podérselo explicar para que él lo entienda. El hecho, dice Pablo, de que la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesucristo. Y el evangelio no significa que la fidelidad de Dios hacia ellos haya sido en vano. Esto tampoco significa que la obra de Dios sea nula. De ninguna manera, dice Pablo. Porque nos ha alcanzado a nosotros. Y aunque hay muchísimos incrédulos, hay personas que siguen siendo salvadas por la predicación de este glorioso evangelio.
No todos dicen, no me interesa. No todos preguntan por la mujer de Caín. Hay gente que te pone atención y cuando tú le predicas, si en la misericordia de Dios le da la fe que para que se arrepienta, va a correr a Cristo. Entonces, no ha sido nulo lo que Pablo le está diciendo a esta gente, porque hay gente que sigue siendo salvada por la predicación del evangelio. Porque mira lo que dice Romanos 2, 28 y 29, ahí mismo, atrasito del capítulo 3. Romanos 2, 28 y 29. Mira lo que dice. Porque no es judío, dice Pablo, y este es el problema de todas las personas. Yo conozco una persona que cree que porque los israelitas son judíos, todos son salvos. Y cada vez que pone algo de Israel, ella eleva a lo máximo a los israelitas como que son personas santas y buenas. Ya lo vimos el jueves, hermano. Netanyahu está planeando en la zona donde era Sodoma y Gomorra hacer el festival homosexual más grande que ha existido. Y viene pronto. ¿Saben dónde va a ser? En Israel. O sea, Pablo nos va a decir aquí, amado hermano, que el verdadero israelita, que el verdadero judío, no es el de la etnia, sino el espiritual. Mira lo que dice. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermano, todos los descendientes de Abraham no eran judíos, no eran hebreos, no todos. Pero cuando Dios habla de su pueblo que va a descender de Abraham, Dios no le dijo a Abraham, en ti será bendito solo Israel. ¿Verdad que no le dijo así? Todas las naciones. Ahora, ¿cómo todas las naciones para un judío? Y es el pleito que tiene el judío que habla con Pablo imaginario. ¿Cómo que todas las naciones? Ellos sí los tienen que juzgar, ellos sí tienen que pagar, porque no son pueblo de Dios. Pero no entienden. Porque Dios desde el principio le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, no solamente Israel. Ahora, ¿cómo van a ser benditas todas las naciones? Por la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Los descendientes de Abraham, siendo el padre de la fe, ¿qué deberían de tener? Fe. Los de la circuncisión del corazón son aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿eres descendiente de Abraham? Amén. Sin miedo, hermano. Bueno, si tiene miedo es porque no lo es, y está bien. Pero hoy tiene la oportunidad de arrepentirse y entrar a la familia de la fe. Mira, el Israel que Dios en verdad escogió desde el principio es el espiritual, no el étnico. Leamos de vuelta el versículo 3 y 4 para avanzar. Mira lo que dice, 3:3. Entonces, ¿qué si alguno fuera infiel? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venga cuando sea juzgado. Y Pablo, amado hermano, cita aquí el Salmo 51:3. Vaya ahí, por favor, rápidamente. Salmo 51:3 para que entendamos esto bien. Salmos, capítulo 51, verso 3. Aquí habla, amado hermano, en el contexto del pecado que David había cometido con Betsabé. Y Pablo, después de haber ocultado su pecado de una horrible manera, amado hermano, hasta matando al esposo de esta mujer, se arrepiente. Y mira lo que dice Pablo. David. Después de vivir con Betsabé, embarazar a Betsabé, cometer ese adulterio, quiere tapar su pecado por un año, amados hermanos. A tal punto que llegó a matar a Urías el Eteo para cubrir su pecado. Pero Dios lo confronta, amado hermano, y Pablo lo cita aquí, dice, porque yo reconozco, dice Pablo, mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo. Esto es lo que cita Pablo.
Pablo cita esto y David lo está diciendo. No me confunde, hermano. Y dice: he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David, amado hermano, no está como este judío que está imaginario que habla con Pablo, que quiere poner en el banquillo de los acusados a Dios y bajarse él y empezar a preguntarle. No, David, cuando pecó y se dio cuenta que fue confrontado por Dios, ¿qué hace? Se arrepiente. ¿Cuántos de aquí tendrían el valor de decir: yo no peco? Ninguno, ni yo. El problema, amado hermano, no es que fallemos, el problema es que no nos arrepentimos. El problema es que el pecado, amado hermano, se nos hace callo y ya no lo sentimos. Y empezamos a vivir como que nada. Y más bien cuando pecamos, amado hermano, somos como este judío imaginario que habla con Pablo. Creemos que le hacemos un favor a Dios, porque cuando nosotros pecamos, la gloria de Dios, su misericordia y su amor es más grande en nosotros cuando nos arrepentimos. Pero David dice: no, yo reconozco que pequé yo. Y este pecado hace que tu misericordia, tu juicio sea justo, pero tu misericordia me salve. Tú no me das lo que me merezco, me das algo que no me merezco, y es gracia. Hermano, todos los que estamos aquí fuimos salvos por gracia, un regalo inmerecido. La justicia con la cual nos mira el Padre no es de nosotros, es del Hijo. Es de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de su sangre el Padre nos mira y por eso no nos aniquila. Porque el justo pagó por nosotros los injustos. Por eso, amado hermano, cuando Cristo murió, no vino a ser posible la salvación. No, murió Dios en la cruz, hermano. Vino a ser segura la salvación de quien el Espíritu Santo, Dios sella con el Espíritu Santo a sus hijos. Es una salvación segura en él. Pablo dice: Dios es veraz y todo hombre mentiroso. La palabra funcionó para el arrepentimiento de David cuando lo confrontaron. La palabra funcionó cuando los israelitas, que eran pecadores, que le fallaban a Dios, en el libro de Jueces, en Josué, en Éxodo, cada vez que ellos iban a la palabra de Dios, ¿qué hacía Dios? Lo volvía a perdonar, hermano. Y es lo que está diciendo Pablo. Tanto para David, tanto para los de la tierra de Canaán y tanto para los de la Edad Media, cuando hubo la peste bubónica, funcionó la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque Dios es digno de toda confianza. ¿Sabes por qué? Porque Dios, amado hermano, es fiel a su palabra. No es por nosotros, es a pesar de nosotros. Dios permanece fiel a su palabra. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que adoramos. Para entender esto mejor, les voy a dar un ejemplo. La Biblia, amado hermano, dice que la salvación es personal, ¿verdad? Todo aquel que quiera ser salvo se tiene que arrepentir él. Dios, amado hermano, tiene hijos, no tiene nietos. No quiere decir que porque yo soy el pastor, mis hijos son salvos. No. Ellos van a dar el fruto de verdadero arrepentimiento y nosotros lo vamos a ver cuando sean salvos y si son salvos. Pero ellos no se van a salvar porque yo soy el pastor de la iglesia o porque la hermana es cristiana, automáticamente mi hija y mi nieta también son cristianas. No. Cada quien va a dar va a tener su juicio aparte y cada quien, amado hermano, se va a tener que arrepentir. Pero podría pensar alguien: ¿y entonces para qué llevo mis hijos a la iglesia? ¿De qué sirve orar por mis hijos y traerlos a la iglesia, que les den clase en la escuela dominical, si no sirve para la salvación? Alguien podría decir eso. Entonces, ¿en qué aprovecha traer a los niños a la iglesia? ¿En qué aprovecha traer a mis nietos a la iglesia? ¿En qué aprovecha crecer aquí en la iglesia? Es la misma pregunta que está haciendo el judío. ¿De qué aprovecha ser judío entonces? ¿Para qué fue el pacto con nosotros? ¿Para qué sirve la circuncisión? Y yo le digo a este tipo de personas, amado, ¿dónde se vive mejor, hermanos?
¿En un hogar cristiano o en un lugar donde no está Dios? ¿Dónde se vive mejor? En un lugar cristiano, amado hermano, hay amor, hay paz y hay respeto. Y Dios ha prometido estas cosas. Si ustedes son mis hijos, jamás les va a faltar techo, comida y vestido. No va a faltar. Ahora, en un lugar que no es cristiano, amado hermano, puede haber abundancia de todo. Pero siempre va a faltar amor. Siempre va a faltar el respeto. Porque ahí no está Cristo. Siempre va a faltar el gozo. No importa cuánto tengas a personas, siempre viven preocupadas, siempre viven con miedo, siempre viven pensando que alguien les quiere hacer algo. Nosotros no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque confiamos que todo está bajo el control de Dios. Pero esta misma palabra la quiere usar este judío imaginario con Pablo para decirle, entonces, ¿por qué me culpa a mí si Dios tiene todo bajo control? Hermano, nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia, a nuestros familiares menores de edad, a nuestra iglesia, los queremos invitar para que escuchen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos, amado hermano, estén en un problema, en una necesidad, en una enfermedad y tienen conciencia de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que todo el que invoca a Dios de veras, Dios lo escucha. Hermano, yo no sé usted, pero cuando yo no era cristiano y yo tenía problemas y me sabían que sea un versículo, yo lo decía, hermano, y decía, Dios, ayúdame, por favor. Dios, que no me van a matar, Dios, que no me va a pasar esto, Dios, que... Y Dios me ayudaba a pesar de mí, hermano, porque no era cristiano, no era su hijo, era creación de él, pero no hijo de él. Pero Dios me escuchaba, ¿sabe por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Le pregunto, ¿aprovechará algo traer a los hijos a la iglesia? Amén, hermano. ¿Ah? Amén. Dice que cuando sea grande, críalo en la palabra de Dios para cuando sea grande no se aparte. No está diciendo que va a ser salvo, sino que él va a tener conocimiento de la palabra de Dios y va a tener mejor discernimiento que un niño que se crió como animalito de la creación solito. Él va a tener mejor entendimiento que eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y Dios, sea todo hombre veraz, dice Pablo, y todo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Verso 5, hermano, y 6. Versos 5 y 6. Vuelva ahí a Romanos 3. Mira lo que dice este. Y si nuestra injusticia, dice este judío imaginario que habla con Pablo, que le está refutando, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, está hablando Pablo. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría? Hablo como hombre que dice Pablo, está diciendo, es lo que piensan los hombres, no Dios. Pablo está poniendo el contra el argumento de un oponente, como le digo, y dice, si mi justicia demuestra la justicia de Dios, ¿por qué Dios me va a juzgar? O sea, se baja del estrado, amado hermano, de los acusados y quiere poner a Dios. Y le dice, bueno, si yo soy injusto, ¿a quién le conviene? Y le dice a ti. Porque si yo soy injusto, tú puedes mostrar tu justicia. Si yo soy malo, tú puedes demostrar que tú eres bueno. Y eso te conviene a ti para ser exaltado, Dios, no a mí. Y si eso te conviene a ti, entonces ¿por qué me vas a juzgar? Eso es lo que le está diciendo este hombre. Y dice, si lo malo que yo hago es para traerle más gloria a él, y eso es bueno, es como que yo esté trabajando, dice para él. Ahora, le voy a poner un ejemplo para que miren lo ridículo de los que piensan así. Imagínate un ladrón, se acaba de robar un banco y viene la policía y lo atrapa y lo arrestan. Y el ladrón se voltea y le dice, ¿por qué me estás arrestando? ¿No te das cuenta que tú tienes trabajo por mí? Si yo no robo, ¿para qué te ocupan? Y que el policía diga, ay, si es verdad, si te agarro, ¿a quién sigo? No,
sí, perdoná y lo deje ir. ¿Sería correcto? Es ridículo, ¿verdad? Así de ridículo es pensar que Dios va a perdonar a toda la humanidad, porque Dios es bueno. Dios es bueno, hermano, pero también es justo. Y si Dios no castiga el pecado, ¿qué sería? Injusto. Y el que se ha levantado en ese sueño que Dios es injusto, que se vuelva a dormir, hermano, porque Dios es un Dios justo. El policía, amado hermano, sería un argumento ridículo contra el policía. Y Pablo presenta ese argumento. ¿Sería injusto Dios por castigar a los injustos? No. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si no fuera con justicia perfecta? Dios es un Dios justo, hermano. Y nunca Dios va a ver como bueno al malvado. Nunca. En muchos lugares enseñan, amado hermano, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. La Biblia usted la busca y dice, Dios mira de lejos al altivo, Dios está enojado todos los días contra el pecador, contra el impío, todos los días. ¿Por qué? Porque es justo. La oración que Dios escucha del impío es cuando se arrepiente, hermano. Dios está ahí para todo el que lo quiere invocar. Dios manda que de todos lados, que todas las personas se arrepientan. Y la palabra de Dios dice, Dios no echa fuera a ninguno que a Él viene, a ninguno. Pero los que no vienen, amado hermano, no van a ser condenados, dice la palabra. Ya están condenados. ¿Sí puedes entender el problema que tiene la humanidad, amados hermanos, si no se arrepiente? La Biblia dice que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. Por eso, amado hermano, no tenemos que rogar a la gente. La gente tiene que correr a Cristo. Dios no nos necesita a nosotros necesitamos a Dios. Entendamos eso. Y si estamos viviendo como queremos, amado hermano, como se nos plazca a nosotros y no como la palabra de Dios dice, vamos a ser juzgados. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si Dios solamente perdona nuestros pecados, ya no sería justo. Porque una transgresión, un pecado, una violación de la ley demanda justicia. Y yo no puedo pagar, alguien tendrá que pagar por mí. Ahora, ¿cuál es la bendición de ser cristiano? Mi pecado ya lo pagó otro. Y es Cristo. Gloria a Dios. Esa es la bendición que tiene la iglesia. Por si te has preguntado, ¿y de qué conviene ser cristiano? Tu pecado lo pagó otro. La ira de Dios que iba a caer en nosotros, la recibió Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, crucificado, amado hermano, dijo, consumado es. Todo está pagado para los hijos de Dios. Consumado es. La mejor noticia es eso, el evangelio, la buena noticia. Pero antes de darte esta buena noticia, te tenemos que dar las malas. Toda la humanidad está condenada si no se arrepiente. Si no eres condenado porque Dios es justo, es como que dijera Judas, mire, el argumento que usa es lo que usan unos para defender a Judas Iscariote. Es como que Judas le dijera a Jesús, bueno, sí, yo te traicioné, Jesús. Sí, yo por amor al dinero te vendí por 30 monedas de plata. Pero Jesús, ¿qué pasa si yo no hubiera hecho eso? Tú no hubieras ido a la cruz, Jesús. Y gracias a lo que yo hice, un montón de gente se salva. Porque cuando tú moriste y resucitaste al tercer día, a todos los que vienen a ti en arrepentimiento y fe, tú le das vida eterna, Jesús. O sea, tú eres el que me debes a mí, no yo a ti. ¿Tiene lógica eso, hermano? Pero hay mucha gente que piensa así. Hay mucha gente que dice, ¿cómo que Judas no podía ser perdonado? Bueno, la Biblia dice, el que nació para perderse. Sí, pero no es justo. ¿Según quién? Nosotros como pecadores y que tenemos una mente malvada. Hermano, una cosa que tenemos que entender como cristianos es que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Así como las montañas son altas, así son los pensamientos de Dios a la par de nosotros. ¿O acaso le diré el barro al alfarero que lo hace mal? No, hermano, pero tenemos que poner los pies en la tierra y dejar de creernos Dios. Es que si yo fuera Dios, yo no haría eso. Tú no eres Dios.
Es más, si tú fueras Dios, ya hubieras destruido a todos los que te caen mal. Dios, al contrario, nos perdonó. Gracias a Dios no somos Dios. Jesús le contestaría: si mi Padre, o sea Dios, usó tu maldad, pero todavía sigue siendo tu maldad. Tus motivos nunca fueron buenos, Judas, o puros de corazón. Tus motivos, Judas, fueron malvados. No hay crédito para ti en esto. No hay crédito para ti en esto. Dios usó tu maldad. Tú eres culpable ante los ojos de Dios, porque cuando Dios, aunque Dios es soberano y Dios permite, amado hermano, que pasen muchas cosas, no quiere decir que Dios nos hace pecar. Dice que Dios no tienta a nadie, hermano. Cuando nosotros pecamos, pecamos porque el deseo que tenemos dentro, nuestra concupiscencia, dice Pablo ahí en esta carta a los romanos, es mayor de todas las cosas que queremos hacer. Cuando alguien peca, amado hermano, es porque es su deseo mayor. Entonces, cuando Dios nos juzgue y nos condene, ¿por qué nos va a condenar? Por lo que nosotros deseamos hacer y lo hicimos. Nunca Dios te va a condenar por algo que tú no hiciste. Si tú crees que ese es Dios, no, eso no es Dios. Dios es justo. Dios solo te va a dar lo que te mereces. Ahora, ¿qué merecemos todos? La muerte y el infierno. Por eso no podemos solos. Por eso tenemos que correr a Cristo. Por eso nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados y humillarnos, amado hermano. ¿Sabe cuál es el problema de la humanidad? Le cuesta al hombre y a la mujer humillarse ante Dios. ¿Yo por qué me tengo que humillar? Yo soy yo. Tú eres tu Dios. Y vas a ser juzgado porque Dios no comparte su gloria. Hermanos, tenemos que tener claro que la gracia de Dios no es un permiso para pecar. Versos 7 y 8. Volvamos a Romanos. Dice el verso 7. Pero si por mi mentira, es lo que estamos hablando ahorita, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo, aún juzgado como pecador, por qué aún yo sigo siendo juzgado como pecador si lo que yo hice malo fue para bien de Dios? 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y esto quiero que ponga atención, hermano, que aquí entramos nosotros. Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien, la condenación de tales es justa. Dice Pablo, aquellos que andan diciendo que nosotros predicamos que hay que hacer lo malo para que vengan más cosas buenas, su condenación es justa, es perfecta. Jamás Pablo predicó eso, hermano. Estos hombres imaginarios que está hablando con Pablo, este hombre imaginario, decía, si yo hago cosas malas y hago cosas malas, es para que lo bueno de Dios resalte. Si yo miento, la verdad de Dios va a abundar. Y eso no me da la gloria a mí, le da la gloria a Él. Entonces, si yo hago que la gloria de Dios sea más grande, ¿por qué me tiene que juzgar a mí? Es lo que dice Pablo en otro lado. ¿Acaso diremos que porque sobreabundó la gracia, sobre el pecado, vamos a vivir pecando para que venga más gracia? De ninguna manera, dice Pablo. Hermano, si nosotros somos cristianos, tenemos que vivir en santidad. Es la única forma. La palabra de Dios dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es la única forma. Pablo en el verso 8 habla de una calumnia que les habían inventado. Habían pervertido, amado hermano, la doctrina de la justificación solamente por la fe. Pablo jamás predicó que había que hacer males para que vinieran bienes. Y deja claro que los que enseñan esta mentira, su condenación es justa, es correcta. Ahora, ¿por qué le digo que pongamos atención? Nosotros, amado hermano, como iglesia cristiana bíblica reformada, la puerta estrecha, creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir esta doctrina? Nosotros creemos como iglesia, amado hermano, que nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Nosotros creemos que no le tenemos agarrada la mano a Dios, sino que Dios nos tiene agarrada la mano a nosotros.
Porque si yo tengo la mano agarrada en Dios, me voy a soltar, hermano, porque yo fallo. Pero Dios es perfecto, Dios no falla. Jesús dijo, nadie puede arrebatar mis ovejas de la mano de mi Padre. Nadie. Nadie. Ahora, si yo creo, amado hermano, de que yo sostengo mi salvación con mis obras, estoy equivocado, porque lo primero que dice Dios no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. La fe puesta en Cristo. Ahora, si yo digo, es que yo me agarro de Cristo, pero si yo me descuido, pierdo, me zafo y pierdo mi salvación, me voy a perder, hermano. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros perseveramos porque Él nos preserva en la fe, porque Dios es quien nos sostiene nuestra salvación, no yo. Ahora, otros hermanos, los hermanos pentecostales, sostienen que la salvación se puede perder si el creyente se aparta de la fe o vive en pecado sin arrepentirse. Ahora, aquí lo que nace, amado hermano, es una duda gigante. ¿Quién no peca? ¿Quién puede decir yo no peco en todo el día? Es más, ahorita, desde que me levanté, no he pecado. ¿Quién podría decir eso? Nadie. Y entonces, hermano, ¿a qué hora son salvos? Nunca sería salvo uno, hermano, porque siempre falla. ¿Y qué pasa si me acuesto y no me arrepiento esa noche? No, pues te perdiste y te moriste. Entonces, la justicia de Dios de haberte engendrado como hijo falló. Algunos, también a nosotros, amados hermanos, y los que somos de esta iglesia, lo sabemos, nos calumnian y nos han dicho que nosotros enseñamos que podemos pecar al cabo que la salvación no se pierde. Nunca hemos enseñado eso nosotros. Nunca. Eso se le conoce como hipercalvinismo y eso se le conoce como salvo siempre salvo. Tú haz lo que quieras, de todo modo ya eres salvo. Mentira. La evidencia que una persona es hijo de Dios, ¿cuál es? Que vive en santidad. Hermano, el que vive pecando, la evidencia es que no es de Dios. Nosotros jamás hemos enseñado que porque ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, al cabo que ya me salvé. Eso es una mentira, es lo que está diciendo Pablo. Los que dicen tales cosas, el justo juicio de Dios ya está en ellos. Porque nosotros no enseñamos esa barrabasada, hermano. Nosotros solo creemos que si Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo, como dice Efesios, nosotros creemos que si Dios nos dio el don de la fe, porque es un regalo también para creer en Él, nosotros creemos, amado hermano, que si nos hizo nacer de nuevo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros creemos que si Cristo nos limpió con su sangre y la derramó hasta la última gota, fue porque el sacrificio fue perfecto. Es lo que creemos. Pero la evidencia que yo soy un hijo de Dios es que yo persevero en la justicia, en la verdad y en la santidad. No puedo vivir pecando. Mira lo que dice 1 Juan 3, del 8 al 10. La persona, amado hermano, que vive pecando, así esté metida en iglesia, no es hijo de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Juan 3:8. ¿Lo tiene? Si no, aquí va a estar. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, oiga bien, ninguno practica el pecado, porque la simiente de Dios, no la del hombre, no es de carne ni sangre, sino de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él, permanece, es permanente, no es temporal. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Más claro? No se puede, hermano. No se puede. Nosotros creemos que no vamos a perder la salvación porque nos escogió Él. Y Dios no se equivoca, es perfecto. Y no hay nadie más poderoso que Dios. Cristo vino
no para hacer posible la salvación, sino para asegurarle la salvación a todos aquellos que hemos puesto su fe, nuestra fe y nuestra confianza en Él. Hoy sí, dele un fuerte aplauso a Dios, hermano. Cristo vive y reina para siempre. Esta sección de la carta de los Romanos, del capítulo 3, vamos a parar aquí hasta el 8 porque se divide en secciones. La otra semana vamos a hablar, amado hermano, sobre aquellos hombres que se creen justos, aquellos hombres que se creen buenos. La palabra de Dios empezando el capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aún. Esto es bien claro, no hay ni uno bueno, dice. Pero hay gente que dice, no, yo soy buena persona. ¿A quién le quieres creer? ¿A Dios o a las personas? Yo no sé usted, hermano, yo le creo a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque te ha placido, Señor, levantar de lo vil y despreciado del mundo para avergonzar a los sabios, Señor. Gracias porque reconocemos, Señor, que somos lo peor, Padre, de los pecadores, pero en tu misericordia te plació, Señor, traernos a nueva vida. Como decía el apóstol Pablo, yo el peor de los pecadores, porque él sabía, Señor, que había pecado mucho y había perseguido a la iglesia. Pero él también reconocía, Señor, que había nacido de nuevo y que era una nueva criatura. Y por eso predicaba ese evangelio con todo el corazón y porque él no se avergonzaba, decía, porque es poder de Dios. No permitas que jamás nos avergoncemos de predicar tu palabra. No permitas, Señor, que cambien nuestras convicciones por la presión de la gente. Tú te has placido en revelarnos, Señor, la verdad de tu palabra a través de estudiarla. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la verdad, predicar la verdad, caminar en la verdad y nunca apartarnos de la verdad, Señor. No permitas que seamos como este judío que está hablando Pablo, Señor, imaginario, que decía que el pecado era bueno porque donde hay pecado sobreabunda tu gracia y te estamos haciendo un favor. No, tú eres un Dios justo que vas a juzgar con vara de hierro, Señor, cuando vuelvas. Por eso es la necesidad de arrepentirnos hoy, Señor. Si en este lugar, Padre, hay alguna persona que no es cristiana, Señor, pero ha entendido tu mensaje, tu Espíritu Santo lo ha confrontado, trata con su vida, Señor, y que pueda venir al arrepentimiento, Señor, que pueda entender que tiene que huir, Señor, de la ira venidera, Padre. Aún nosotros que somos cristianos, Padre, si hemos estado equivocados creyéndonos, Señor, que somos cristianos, pero no hacemos lo que tú dices, ¿cómo podemos llamarte Señor? Tú dijiste, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Ayúdanos a entender más claro tu palabra, Señor, y a permanecer en la fe fielmente, Padre, caminando rumbo a la meta, rumbo al blanco, y ese eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, por todas las personas que escuchan este mensaje, que tú las conviertas, Señor, a través del poder de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Sabemos, Padre, que como hombres solo podemos regar la semilla, Señor, y el que tiene que dar el crecimiento eres tú. Pero bendice, Padre, a cada persona que atesora tu palabra y sigue dándole entendimiento. Y aquel, Padre, que le haga falta sabiduría, tu palabra dice que te la pida, Señor, que tú se la darás en abundancia. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, hermano. Vamos a tener los 15 minutos de preguntas y respuestas sobre el tema. Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, levanta tu mano, se te lleve el micrófono. Y si no hay preguntas, vamos a pasar a la página de internet y si no, vamos a quedar despedidos. Amén. Así que si hay preguntas, ahí está el tiempo, levanta tu mano y la puedes formular. Si no hay preguntas aquí, hermano, ¿hay preguntas, comentarios en Facebook? Tengo uno, hermano. A ver. Cuando Pablo habla acerca en todo este capítulo 3, acerca de la ley, ¿se refiere a la ley ceremonial, que era la de hacer sacrificios y todo eso, o la ley moral? La ley o ambas, a las dos. La ley ceremonial, porque la ley moral sigue viva. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, dice, amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Eso sigue presente? Sí.
Segundo dice, no te harás imágenes a mi semejanza, sigue presente, sí. También dice, no robarás, no matarás, no desearás las cosas de tu prójimo. Todo sigue activo. Lo que no es lo ceremonial, aunque volvemos a caer en el mismo punto. Hay muchas personas que agarran lo que les gusta de la ley y lo demás lo deja. No, si quiere vivir alguien en la ley, que es un error porque dice que la ley solo era el layo que nos llevaba a conocer la verdad y la verdad es Cristo, todos los que viven en la ley y por la ley van a perderse, hermano, porque nadie puede cumplir la ley. Pero vemos ahora que hay personas que agarran parte de la ley. Digamos, las primicias, los diezmos eran parte de la ley, no eran parte de la iglesia, no son parte de la iglesia, pero hay gente que le gusta y lo agarra. Pero si queremos agarrar las primicias, queremos agarrar los diezmos, también tenemos que hacer sacrificios. Por eso hay gente que le sigue llamando a la tarima, amado hermano, el altar de Dios. Pero aquí no se matan animales, en el altar se mataban animales, porque esos animales eran para tapar el pecado. Pero decía el hermano Henry, empezando, Cristo no vino a tapar el pecado, Cristo vino a quitar el pecado del mundo, de todos aquellos que ponemos la confianza en Él. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Siguiendo con la pregunta esa, me surgió otra, basada en lo mismo, acerca de que casi al final del capítulo 3, Pablo habla acerca de que somos aceptados no por las obras, o somos justificados no por las obras de la ley. Uh-huh. O sea, de que no... Entiendo la parte de que cuando somos salvos, Dios pone su espíritu en nosotros y por su espíritu podemos obedecer ahora la ley moral. Amén. Pero lo que está hablando aquí Pablo se refiere a que debemos guardar la ley antes de venir a Cristo. Y hace muchas preguntas aquí, como por ejemplo, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? Ahí esa ley de las obras se refiere otra vez a la ceremonial o a la moral. No, dice, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, cuando la pregunta que le hago es de que debemos, ¿cómo lo puedo hacer? Que debemos obedecer la ley moral para que Dios nos acepte, o las personas que nunca han sido salvas. No sé si la hago entender. Sí, ya la entendí. Creo haberla entendido. No, lo que dice la palabra de Dios, amado hermano, es si nosotros ya somos salvos, automáticamente podemos obedecer la ley moral. El hombre que no es salvo, el hombre que quiere obedecer la ley por sí mismo, es una obra. Y dice que nadie va a ser salvo por obra. Es más, dice la palabra de Dios que las obras del ser humano que no las hace para Dios son como trapos de inmundicia. Y le ponía el ejemplo yo del hombre que dice, ok, yo no quiero engañar a mi esposa, porque si yo engaño a mi esposa, tenemos mucho dinero. Y si yo le engaño, me va a quitar la mitad de mi dinero. Dinero que me ha costado, dice el hombre. Si también esta mujer la conozco y es tan mala que me va a prohibir ver a mis hijos, entonces no me conviene engañar a mi mujer, por eso no lo hago. Esa obra que está haciendo, ¿es buena o es mala? No, es buena porque no engaña a la mujer, pero es mala porque no lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para él mismo. Ahora, el hombre que dice, yo no engaño a mi mujer, porque si yo engaño a mi mujer, traiciono a Dios, le falto el respeto a Dios. Dios me dio su ley y me dice, su ley moral, que no tengo que desear la mujer del prójimo y que tengo que amar y respetar a la mía. Yo no engaño a mi mujer porque amo demasiado a Dios para faltarle respeto y amo demasiado a mi mujer para hacerle gran daño. Son dos cosas diferentes. Entonces, si el hombre que hace sus obras son cosas buenas, pero para Dios, trapos de inmundicia. Pero cuando el hombre hace sus obras buenas, la palabra de Dios dice en Efesios que esas obras buenas que hacemos para Dios es porque Dios las preparó para que anduviéramos en ellas desde antes de la creación del mundo. Esas buenas obras son las que a Dios le agrada. Y solo el Hijo de Dios puede hacer esas buenas obras. Ok. O sea, entonces la ley moral, porque pareciera que se confundieran ahí, ¿verdad? La moral y la ceremonial.
Cuando Pablo habla acerca de que la ley moral, o que la ley dice en todo este capítulo, estoy de acuerdo con usted, es bien difícil. Cuando habla acerca de la ley, se refiere a la ley moral, dice que la ley es que nos revela nuestro pecado. No la ceremonial la que nos revela nuestro pecado, ¿correcto? Sí, sí, porque cuando usted lee los 10 mandamientos y dice, no mentirás, y usted dice, soy bueno, o yo merezco ir al cielo porque yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca me he acostado con la mujer de otro, yo no vendo droga, yo no soy alcohólico. Y entonces se le hace una pregunta, ¿te quieres salvar por la ley? ¿Has mentido? Dice que el hombre que dice que no miente hacia Dios, mentiroso. El hombre que dice que no peca hacia Dios, mentiroso. Hermano, todos hemos pecado, por eso es imposible que alguien se salve por la ley. Imposible. Por eso tenemos que venir a Cristo, humillados, reconociendo nuestra condición de pecadores y reconociendo que Él es un ser santo y vamos a ser juzgados si nos rendimos a Él por Él. Yo prefiero, como les digo siempre, tener a Cristo como Señor que tenerlo como juez. No sé usted, hermano. Por eso nos tenemos que examinar, dijo el apóstol Juan. Examínense para ver si están en la fe a diario. Amén. ¿Algo más? ¿Nada más en las redes? Gloria Ramírez dice, feliz y bendecido domingo, hermanos. Saludos y bendiciones. Dios la bendiga a doña Gloria hasta Honduras, también a Rosita, también a la familia Ávila, que siempre nos siguen y están ahí pendientes de las transmisiones. Hermanos, en el video lo puedes compartir, lo puedes entrar al enlace y te va a tirar a nuestra página de YouTube también para que el algoritmo de YouTube, si le das like o lo compartes, nos pueda compartir para llevar la sana doctrina del Señor a otras personas. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Si Dios quiere, nos vemos aquí el miércoles, hermanos. Recuerde, estamos estudiando el libro de Jueces, capítulo por capítulo, versículo por versículo, haciéndole exégesis a cada versículo. Así que te invitamos, si no vienes, si no tienes dónde estudiar la palabra, que seas parte de los estudios, son gratis, y si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación que seas parte de la familia de la Puerta Estrecha. Mi nombre es el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.